que es una historia de una fe, hermano, en el Señor inigualable. ¿Cuántos tenemos fe en Dios? Amén o a ver, porque con la lámina se escucha a ver, hermano. Y es que muchos hoy en día dicen tener fe en Dios, creer en Dios, creer que Él existe, creer que Él vive. Pero realmente confiamos en Él, somos sus verdaderos seguidores, hacemos y obedecemos sus mandatos. La fe, hermano, dice la palabra del Señor, que la fe empieza en la vida del ser humano. En nuestra vida comenzó nuestra fe en el momento en el que oímos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el momento en que tú y yo iniciamos a escuchar palabra de Dios, ahí empezó a nacer nuestra fe en Dios. Por eso nos reunimos a meditar en su palabra, por eso nos reunimos a escudriñar de su palabra, porque por medio de su palabra nosotros nos inyectamos fe en Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién le gustan las inyecciones? Pero estas son de fe, mi hermano. Amén, ahora sí dice. Nada más que van a ser con una aguja que como de 10 milímetros, hermanos. ¿Cuántos dicen reciben esa bendición? Gloria a Dios. Acompáñenme pues a la palabra ahí en el libro de Josué capítulo 2. Amén. Ahí en el libro de Josué capítulo 2. ¿Sí trae su espada o no? ¿Sí trae su espada, hermano, o no? Aunque sea la láser, que ahora le llaman así a la de celular, la láser, la espada láser. Y acompáñenme ahí al libro de Josué capítulo 2. Amén. Dígame amén, aleluya, gloria a Dios cuando estemos ahí. Vamos a darle lectura ahí en el capítulo 2 de los versículos 1 al 14, amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí 2 hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras de ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sed que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros.
Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho también a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvéis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que le libreréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Amén. Hasta ahí, mi amado hermano. Ahí donde está, cierra tus ojos, vamos a orar al Señor. Amén. Padre bendito, tú que eres santo, 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 Señor, grande en misericordia, Señor. Hoy aquí está tu pueblo reunido, Padre. Hoy usa mi vida, Señor, para poder agradarte, Señor, que seas instrumento, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor, para poder compartir tu enseñanza, para que tu iglesia sea edificada, Señor. Que seas tú el que se lleve la gloria, que seas tú el que se lleve la honra, Señor, que seas tú el único que sea glorificado con esta palabra, Padre bendito. Hoy te pido, Señor, por la vida de mis amigos, visitas, invitados y hermanos que hoy están aquí, Padre Celestial, escuchando palabra de Dios. Yo sé que su fe va a seguir creciendo. Yo sé que su fe en ti, Padre Celestial, se va a desarrollar de una manera, Padre bendito, tan impresionante, Señor, porque estamos confiados en aquel que ha hecho la promesa, en aquel que es fiel y verdadero, en aquel que nos ha prometido la vida eterna a cada uno de nosotros, Padre eterno. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo, iglesia. Acabamos de leer la historia de una mujer llamada Rahab. Rahab es un ejemplo poderoso, hermanos, de cómo Dios puede transformar las vidas que parecen estar perdidas y sin ningún propósito en unos testimonios de gloria, de gracia y poder, hermano. Entonces dicen amén. La historia de Rahab, hermano, nos muestra que no importa cuán lejos pensemos que estamos de Dios, por lo que hayamos hecho, por lo que hayamos cometido o por la vida que llevamos hasta este momento, Él puede redimir nuestras vidas y mostrarnos un propósito a cada uno de nosotros. Rahab, la vida de Rahab nos muestra en la escritura que acabamos de leer que su vida inicia siendo conocida como una mujer ramera, pero que termina, hermanos, con un propósito de parte de Dios grande, hermanos. Si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, hermano, es porque creemos que el poder de Dios puede cambiar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos los cambió el Señor? ¿O a cuántos los cambió el pastor? ¿Verdad que no? ¿Quién hizo el cambio, la obra en nosotros? El Señor Jesús. Amén. Entonces nosotros hemos reconocido verdaderamente que el poder de Dios cambia y transforma vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero también la historia de Rahab nos muestra una fe, hermanos, una fe impresionante, una fe como pocas veces lo hemos visto en la escritura, hermano.
Pero si nosotros empezamos, hermano, hablando del contexto histórico de lo que estaba sucediendo en ese momento en que esta mujer Rahab vivía, ¿verdad? Podemos entender que ella estaba viviendo en la ciudad de Jericó, una ciudad que era una ciudad fortificada de Canaán, y era parte de la tierra prometida que Dios le había dado a los israelitas. Cuando dicen amén. Para este momento en el contexto, hermano, Moisés, quien lideraba al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, había dejado ya este lugar, esta vida, y había dejado también a su sucesor Josué. Y Josué, siendo el sucesor de Moisés, entonces lideraba ahora al pueblo y estaba en rumbo hacia la conquista de esta tierra. Y los habitantes que estaban en esta tierra, los habitantes de Jericó, hermanos, al igual que otros pueblos cananeos, dice la palabra de Dios que eran pueblos politeístas, eran pueblos que creían en muchos dioses, que tenían prácticas religiosas paganas que eran consideradas abominables a Dios, hermano. Por eso es que la orden era destruir al pueblo de Jericó. Y dentro de esto vemos a Josué encomendándole la tarea primero a 2 espías para que ellos vayan y reconozcan esa tierra. Y en medio de esa misión que tenían estos 2 espías, se encuentran a esta mujer Rahab, una mujer que era marginada en su misma ciudad. A pesar de que tenían prácticas religiosas, a pesar de que no conocían a un Dios verdadero y que creían en los dioses paganos y que creían en otros dioses, hermano, ella era una mujer marginada por ser una mujer que era ramera. Una ocupación, hermano, que en ese momento era ser de lo inferior de la clase social, era ser de lo peor de la clase social, hermanos. Y si además de esto, hermanos, observamos que se encuentra con estos 2 espías israelitas, quienes consideraban a esa mujer una mujer que adoraba a otros dioses, una mujer que no era considerada parte del propósito de Dios. Pues ¿en qué situación ponía a esta mujer Rahab? Y en nuestra vida, hermanos, cuando nosotros hemos llegado a un punto en que nuestras decisiones nos han llevado a tener un presente actual, Dios nos muestra a través de esta historia, hermano, que a Dios no le interesa tu pasado, mi hermano. A Dios no le interesaba que esta mujer fuera marginada, que esta mujer fuera una ramera, porque Dios tenía un propósito para la vida de ella. Y así de igual manera, hermano, hoy en día a Dios no le importa lo que esta humanidad, lo que esta sociedad se ha transformado, hermano. El plan original fue crear al hombre y a la mujer, y que ellos a su vez crearan a la familia, a su descendencia, hermanos. Y hoy en día vemos una sociedad en declive, en derrumbe, hermanos, por querer ser una cosa que ni siquiera es parte del propósito de Dios. Si ya de por sí nos sigue o nos seguía un pasado a causa de nuestras malas decisiones, hermano, todavía a eso le agregamos las corrientes de esta sociedad queriendo cambiar los valores, incluso desde nuestros hijos.
Hoy los libros de texto, libros totalmente diferentes a los que quizá una generación de hace unos 10, 15 años tuvimos que estudiar. Pero esto solamente nos muestra, hermano, dos cosas importantes. Una, que Dios quiere seguir cambiando corazones. Que Dios quiere seguir transformando vidas. Que Dios quiere seguir renovando para que alcancemos la salvación que nos promete. Y número dos, que Cristo ya viene, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y en medio de esta historia, entonces, estos espías que fueron enviados a explorar la ciudad y evaluar sus defensas, o evaluar cómo estaban los muros, o evaluar cómo estaba estructurada la milicia de Jericó, ellos se encuentran a esta mujer. Y esta mujer bien pudo haberlos entregado cuando el rey se acercó a preguntarle por estos espías. Pero observe bien la valentía de esta mujer para incluso enfrentarse al que era el rey de Jericó por proteger a aquellos espías. Y es un acto de valentía, es un acto de protección que es motivado, hermano, también por la fe de esta mujer. Observemos cómo es que nació la fe de esta mujer Rahab, hermano. Ella les dice a los espías que habían escuchado hablar del Dios de Israel y de los milagros que había realizado al sacar a su pueblo Egipto y al derrotar a otros pueblos. Ella tenía fe, ella había desarrollado una fe, hermano, por el simple hecho de haber escuchado las maravillas y las proezas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Una fe que ni el mismo pueblo podía tener, hermano, porque el pueblo, viendo la nube de día, la columna de fuego en la noche, viendo que caía el maná del cielo, viendo que de la peña brotaba el agua, viendo que el mar se abrió en dos y pasaron en seco, hermanos, aún y con todo eso el pueblo de Israel dudaba de Dios. Antes de continuar, hermanos, si gustan recorrer sus sillas de una vez para este lado, porque de aquel lado se escurre el agua, no se me vayan a mojar. Chécale que no vaya a andar goteando las cosas, porque de repente gotea, que no gotea nada en las mezcladoras. Hermano, la fe que tenía esta mujer había nacido solamente por el oír las maravillas que Dios hace, hermano. Y el pueblo que viendo con sus propios ojos tales maravillas, aún así el pueblo dudaba. El pueblo decía, ¿por qué no mejor nos regresamos a Egipto? Allá cuando menos teníamos un techo. Allá cuando menos teníamos otra comida diferente al maná. Pero esta mujer declara ahí en el versículo 11 a estos espías: Jehová vuestro Dios es Dios de los cielos y de la tierra, hermano. Una mujer que solamente había escuchado las proezas de Dios tenía más fe que estos espías, hermano.
Una declaración tan profunda marcando la soberanía de Dios al ser Dios de los cielos y la tierra, mostrando en esta mujer una fe inquebrantable, mucho más que los mismos israelitas, hermano. Ella reconoce que Dios es real. ¿Cuántos dicen amén? Y yo te pregunto hoy, hermano, ¿cuántos hoy en día no hemos visto las maravillas de Dios? ¿Podrá alguien levantar su mano y decir, yo no he visto maravillas de Dios? Toda la humanidad, hermano, ha visto lo que Dios es capaz de hacer. Incluso cada año vemos que la humanidad hace representaciones de lo que Dios hizo en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos la representación de cuando Jesús resucitó a Lázaro, hermano, de los muertos. Diciéndole ahí a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero cuando llegaron a la tumba donde estaba Lázaro, Marta como que dudó. Y a veces esa es la vida o eso es lo que le pasó también al pueblo de Israel. A pesar de que Dios les mostraba que estaba con su pueblo, aún así dudaban, querían regresarse a Egipto. Y en nuestra vida, hermano, muchas veces vemos las maravillas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Podemos respirar y darle gracias a Dios, amén. Podemos tener salud y darle gracias a Dios, amén. Podemos tener, aunque sea algo en nuestra despensa, y aún así decirle a Dios, gracias por ese pequeño, por eso grande que tú nos has dado, Señor. Y vemos las maravillas y vemos la provisión de nuestro Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún así todavía dudamos de Él. Y es que hoy en día nadie puede negar, hermano, que Dios es real, que Dios existió. Ni la misma ciencia, mi amado hermano, puede negar que Dios vivió en esta tierra, hermanos. Como un ser humano, hermano, que se despojó de su divinidad, vino a habitar entre nosotros, hermano. Y el ser humano no puede negar esa realidad, hermano. Al hecho de que tan solo vea los libros de ciencia, o vea cuando se analiza la historia, siempre ponen AC y DC. ¿Qué significa eso, hermano? Antes de Cristo y después de Cristo. Eso quiere decir que hasta los mismos estudiosos, hermano, reconocen que Cristo existió, hermanos. Pero el Hijo de Dios también reconoce que no solo existió, sino que también murió por amor a todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Y que Él está vivo hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién puede dar un argumento para decir que no es real? Pero aún con todo eso, hermanos, muchas veces nuestra fe se ve menguada y dudamos en Él. Y la humanidad, pues, hoy en día prefiere disfrutar una vida en un libertinaje y no en la libertad que Cristo Jesús nos dio, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero qué fe tan impresionante, hermano, tenemos aquí en esta mujer que con el simple hecho de haber escuchado, creía en Dios, hermano. Rahab, sin haber visto la nube,
sin haber visto la columna, sin haber visto el maná cayendo del cielo, o sin ver que el agua brotara de la peña, aún así ella le expresa con las palabras a estos espías: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, hermanos. Aún sin haber visto las maravillas de Dios. Y déjame decirte que hay veces que a nuestra vida, hermano, Dios nos ha dado muchas promesas. ¿Cuántos dicen amén? La palabra tan solo, hermano, si tú la lees, puedes encontrar más de 3,000 promesas de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas de esas has tomado para tu vida? Más de 3,000 promesas hay en la palabra de Dios para nuestras vidas, hermano. Pero muchas veces no creemos en esas promesas. Porque como el pueblo de Israel, hermano, ellos recibieron una promesa de llegar a una tierra donde fluye leche y miel. Pero al pasar de los años, 40 años, hermano, tuvieron que pasar en el desierto. Y aún dice la palabra de Dios que de toda esa generación que salió de Egipto, solamente 2 personas alcanzaron a ver, hermano, la promesa cumplida. Ni el mismo Moisés, quien había recibido la promesa de parte de Dios, vio cumplida esa promesa. Pero a pesar de no verla cumplida, hermanos, él nunca perdió la fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Moisés recibió la palabra y fue Josué el que vio cumplida esa palabra, porque nuestro Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? A tu vida, hermano, yo sé que muchos de aquí hemos recibido una promesa de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si no has recibido una promesa de parte de Dios, aquí están 3,000 esperándote, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene promesas para nuestra vida, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero en medio de la espera porque se vea cumplida esa promesa, hermano, nuestra fe se ve menguar, hermano. Y es en ese proceso, hermano, cuando parece que ya Dios no nos ha escuchado, o que Dios ya no nos habla, o que Dios ya no nos responde, o que Dios ya nos muestra alguna señal. Porque a veces le decimos al Señor en oración: Señor, muéstrame aunque sea una señal. Señor, es que si tú me sanas, yo te voy a seguir por la eternidad. Señor, es que si tú traes a mis hijos, yo también ya no voy a faltar a la iglesia. Señor, es que si tú conviertes a mi marido, es que si tú conviertes a mi esposa, yo te voy a servir fielmente. Y le ponemos condiciones a Dios. Imagínense al pueblo de Israel: ay, Señor, es que sí, vamos a aguantar otro año más aquí en el desierto, pero mándanos aunque sea rachera, Señor. Imagínense el pueblo del Señor diciendo eso. Pues textualmente no lo dice así la palabra de Dios, pero anhelaban regresar a Egipto. Anhelaban regresar a ese lugar de donde habían salido. Preferían ser esclavos, preferían ser torturados, que disfrutar la libertad que Dios les dio. Imagínense en nuestra actualidad disfrutar una vida en donde no tengamos que trabajar por la comida ni por el agua, hermanos. Que el Señor nos bendijera con agua de pozos ilimitados. Que el Señor nos bendijera siempre con unos animalitos que ponen huevito, hermano. A la semana ya estábamos diciendo: no, ya no quiero huevito. No habrá unos frijolitos por ahí. Pero la provisión que Dios les da a nuestras vidas es así como la provisión que da al pueblo de Israel.
Y nosotros debemos ser agradecidos, hermano, aun y cuando no tengamos ninguna provisión, hermano, no tengamos respuesta de Dios. Pero si lo tenemos a Él, debe ser para nosotros más que suficiente, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que tienes a tu lado, si tú tienes a Dios en tu corazón, es más que suficiente. ¿Seguros? Y regresando a la historia de esta mujer, hermano, regresando a la historia de esta mujer Rahab, yo no sé qué promesa Dios haya puesto en tu vida, hermano, o en la de tu familia, hermano, o de qué promesa te hayas aferrado de la palabra de Dios hacia tu vida o hacia la de tu familia, hermano, pero no pierdas la fe. No pierdas la fe, hermano, porque cada uno de nosotros que estamos aquí hemos sido testigos de las maravillas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si esta mujer Rahab nos muestra en la palabra de Dios que no viendo las maravillas tuvo fe en quién era Dios, nosotros también podemos, sabiendo las maravillas que Dios ha hecho, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, quizás no veas esa promesa que Dios ha hecho para tu vida, o esa promesa de la que te has aferrado de la palabra de Dios cumplida en tu vida, hermano. Pero eso no significa que Dios no la va a cumplir. Mi suegra, que en paz descanse y que está en los brazos del Señor, hermano, creía que sus hijos iban a regresar nuevamente a los pies de Cristo, hermanos. Y ella murió con esa fe, hermanos, sabiendo de que Dios le iba a cumplir esa promesa. No la vio en vida esa promesa, pero yo sé que Dios se va a ser fiel, hermano, y que donde quiera que se encuentre mi suegra, Dios le va a cumplir su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Hoy te digo, hermano, que fiel es aquel que hace las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque no la llegues a ver con tus propios ojos, se va a cumplir. Y Rahab, vemos que también está dispuesta, por esa misma fe que tenía en Dios, a arriesgar su vida por estos espías que estaban escondidos. Y eso le muestra también a la vida, a nuestras vidas, que la fe de Rahab, la fe que tuvo en Dios, también la llevó a que no solo se salvara ella, sino que también se salvara su familia. Sabemos, hemos estudiado la palabra de Dios y la salvación es personal. ¿Cuántos dicen amén? Pero por medio de tu fe, hermano, también puede alcanzar la palabra de Dios, la presencia de Dios, la misericordia de Dios, tu familia, hermano. ¿Cuántos lo creen? O ya perdieron la fe y queremos regresarnos a Egipto. Por medio de tu fe que tengas en Dios, hermano, tu familia también puede alcanzar esa misericordia de Dios. Y vemos en la historia, ¿verdad?, que esta mujer no solo se preocupó por su salvación, sino que también tomó medidas para asegurarla de su familia. Y eso nos habla de que nosotros también tenemos que tomar acciones, hermano, que influyan en la vida de nuestra familia, en la vida de otros, en la vida de la transformación, hermano, de nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros, hermanos, somos los responsables también de enseñarle a nuestra familia a tener esa fe en Dios, aun y cuando no la hayan vivido en carne propia, hermano.
Quizás en este momento nuestros hijos no hayan experimentado la presencia del Señor como tú y como yo, hermano. Pero eso no significa que no les podamos hacer crecer esa fe en Dios en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Porque en medida de que nosotros los instruyamos, les enseñemos desde pequeños, cuando ellos crezcan, hermano, no se van a apartar. ¿Cuántos dicen amén? Incluso cuando les enseñemos a orar, hermano, a nuestros hijos, a nuestra familia, enseñémosle a orar con fe, hermanos. A decirles que seamos agradecidos con nuestro Dios, a decirles que aunque no podamos verlo, creemos en lo que Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Aunque quizás no tengamos que comer a la mesa, creemos que Dios es nuestro sustentador. Que aunque quizás nos tenga enfermos y no nos ha dado esa sanidad, hermano, creemos que Dios es un Dios sanador, hermano. Y de esa manera vamos a enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos también, a tener una fe así como la de Rahab. Y al final de la historia, hermanos, la fe de Rahab cuando el pueblo de Israel llega a Jericó y destruye las murallas, hermano, cuando los israelitas conquistan Jericó, ellos cumplen su promesa, y para poder identificar la casa de Rahab y que el pueblo de Israel no la destruyera, ni a ella ni a los que estaban dentro de esa casa, pues los espías le piden que deje un cordón atado ahí en su ventana, hermano, para que lo pudieran identificar los israelitas y que ellos no destruyeran su casa, hermanos. Y después de que el pueblo de Israel destruye la ciudad de Jericó y solamente queda esta casa de Rahab, ella termina, hermanos, siendo salva de la destrucción de ese pueblo junto con toda su familia, pero también experimenta, hermano, una transformación espiritual en su vida, que siendo una mujer ramera, que siendo una mujer que no era del pueblo de Israel, es aceptada, es adoptada por el pueblo de Israel, hermano. Y no solamente eso, hermano, sino que la historia nos muestra también que Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros, hermano. Para esta mujer Rahab, después de que vino su salvación de la destrucción del pueblo de Jericó, hermanos, a ella Dios le dio un propósito divino, hermanos. ¿Y qué propósito le dio a esta mujer, hermano? Que terminó, dice la palabra de Dios, casándose con Salmón, padre de Boz y tatarabuelo de David, o abuelo de David, más o menos. Que al final, hermano, fue la descendencia, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Una mujer, hermano, marginada, una mujer ramera, con una fe inquebrantable en Dios, y termina con un propósito divino también de parte de Dios, hermano. Nos muestra que tú y yo, hermanos, también tenemos de parte de Dios un propósito muy grande, hermanos. Necesitamos fe. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos fe, hermanos. Y a Dios no le importa nuestro pasado como a esta mujer. Dios va a transformar nuestro pasado, hermano, va a estabilizar nuestro presente, hermano, y nos va a llevar a un mejor futuro con Él, hermanos, si tú lo crees. Y así fue la vida de esta mujer.
Una vida donde su fe verdadera la llevó a actuar con valentía, la llevó a creer en un Dios del que solamente había escuchado. Una mujer que le llevó a entender que la gracia de Dios está disponible para todos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios no hace alusión de personas, no, Dios no hace exclusivo, hermanos. Dios tiene misericordia de todos, hermano. Pero de todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquel que cree será salvo, hermanos. Pero aquel que no cree será condenado. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer no hubiera tenido esa fe en Dios, hermano? Hubiera entregado a los espías, así de fácil. Y cuando hubiera entregado a los espías, el propósito de Dios ya estaba sobre conquistar esa ciudad que era la tierra prometida, y al final el pueblo de Israel hubiera destruido todo lo que se encontraba a su paso. Pero gracias a que esta mujer tuvo fe en Dios, encontró la salvación en esta vida y encontró también un propósito divino de parte de Dios, hermano. Dios puede usar, hermano, a cualquier persona imperfecta para sus propósitos, hermano. De lo vil y lo ruin, elige Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces te va a pasar que en tu trabajo o en tu colonia o ahí donde tú radicas, hermano, van a decir: ¿y tú eres el que va a la iglesia? ¿Y tú eres el que alaba a un Dios vivo? Mira cómo vistes, mira cómo te comportas, mira cómo hablas. Y aún con todo eso, hermano, Dios nos va a cambiar y nos va a transformar. Si la iglesia, hermano, estuviera constituida de gente perfecta, hermanos, pues yo creo que no hubiera habido razón para que el Señor muriera por nosotros, hermano. No hubiera razón para que el Señor hubiera sido el último de los sacrificios por nuestros pecados. No hubiera habido necesidad de que su sangre fuera derramada. Él no vino por los justos. Él vino por los pecadores para llamarlos, hermano, al arrepentimiento, hermanos. Y cuando nos arrepentimos, así como esta mujer, de la vida que llevaba, hermano, nos ponemos esa fe como la de esta mujer, hermano. Dios tiene un gran propósito para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, esta historia nos habla de fe, de valentía, hermanos, de redención para cualquier persona, hermanos, sin importar su pasado, sin importar su origen. Y que en Dios tenemos un propósito, hermanos. Su ejemplo de esta mujer, hermano, nos inspira a confiar en Dios. Nos inspira a tener esa fe en Dios, que aunque no veamos esas promesas, aunque no veamos que Dios actúa sobre nuestras vidas, nosotros sigamos teniendo fe en Él, a pesar de lo que esté sucediendo en tu vida, hermano, a pesar de la circunstancia que estés pasando. Tú no dejes de tener fe en Dios, hermano. Y también nos enseña esta historia que no importa cuál sea nuestro pasado, hermano, Dios tiene el poder para redimirnos y usarnos para su gloria, hermanos. Hoy les animo a los que no han entregado su vida a Jesús, hermano, que confíen en Él, que depositen su vida en Él. Que Él puede transformar, que Él puede cambiar cualquier situación y que Él nos va a mostrar un verdadero propósito en nuestras vidas. A veces nos afanamos por lo que este mundo nos ofrece, hermano, por el trabajo quizás, hermano. Dice la palabra de Dios que de qué le sirve al hombre, hermano, si ganara todo lo que en este mundo se encuentra, si al final, hermano, se pierde su alma, hermano. De nada nos sirve.
Por eso, hermano, hoy quiero terminar también felicitándote, porque de la mejor decisión que has tomado en tu vida es estar hoy aquí buscando a Dios. Porque eso es muestra de la fe que tienes en Dios, hermano. Una persona que no busca a Dios, que no reconoce la necesidad que tiene de Dios, pues no sé en qué tiene puesta su fe, hermanos. Porque cuando yo me encuentro en peligro, hermano, lo primero que digo es: Dios, protégeme. Porque cuando yo me encuentro en necesidad económica, le digo a Dios: Dios, suple mi necesidad. Cuando yo me encuentro enfermo, le digo a Dios: Dios, sáname. Y esa debe ser la confianza que debemos de tener cada uno de nosotros en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Voy a invitar a que te pongas sobre tus pies, hermano. Estamos a una semana.